Bueno, Amén. en el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de un tema que yo considero sumamente importante. Es bastante básico, pero te vas a extrañar de que aún siendo básico, muchas personas no lo entienden. Y vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Vamos a hablar acerca del Wow. nuevo nacimiento, porque si la palabra habla de un nuevo nacimiento y de algo que nos ocurrió a nosotros que hemos creído, pues nosotros tenemos que saber ¿Qué es? cómo explicarlo para que las personas entiendan verdaderamente de que el problema que tiene el ser humano no es que se esté portando mal, ni que te tienes que portar mejor para que entonces Dios pues se sonría contigo. No, no, no. Vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento y ¿Qué quiere vamos a decir? ver qué es lo que quiere decir y por qué. Por qué Jesús le dijo las palabras que le dijo a Nicodemo, a un maestro en esa época, un hombre eminente, respetado, un líder, un conocedor de las escrituras. No era cualquier persona, Nicodemo. Era Pero un bueno, religioso de la época, ¿no? sí, un religioso de la época que no tiene que ver nada con los religiosos de esta época. Este era un hombre celoso de la palabra, conocedor de las escrituras, conocedor del antiguo pacto, maestro de la ley y sin embargo, pues recibió una respuesta de la palabra encarnada, Cristo nuestro Señor, que le dijo algo, sí, Vamos a yo leerlo. sé que tú sabes muchas cosas, pero vamos a leerlo, vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 3. Juan 3. Y para aquellos que no tienen Biblia, están saliendo todos los versículos ahí en la parte de abajo de la pantalla, lo puedes ir leyendo. Pero siempre es bueno que tengas tu Biblia contigo y hagas tus apuntes, acostúmbrate a hacer tus Claro, mejor. anotaciones. Siempre estamos aprendiendo todos los días estamos Siempre. aprendiendo. Entonces, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3 este, Versículo. sí comienza a leer, mi amor, en el versículo 1 Ok. en el capítulo 3 Vamos a leerlo y ya luego tú y lo... vamos a leerlo hasta, bueno, es bastante lo que vamos a leer, pero am, vamos a leerlo, a ver, ok, léelo y Y tú, yo te digo dónde paramos. vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Versículo 1. Dice así. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí porque si no vamos a... Bueno, luego seguimos, Ahorita sí. queremos enfocar, recuérdese que el propósito de esta palabra es llegar a un punto práctico. Porque la gente habla y escucha muchas veces, ¿cuándo naciste de nuevo? Por ejemplo, ¿cuándo naciste de nuevo? Pues se están refiriendo, ¿cuándo tuviste esa experiencia personal, de ese cambio radical en tu vida que no sabes cómo explicarlo? Dice, yo no sé, pero Antes no tenía paz y ahora sí. antes no veía, más ahora veo, ahora hay algo dentro de mí, el amor de Dios, se ha despertado algo que no estaba, o sea, esa es la vida de Dios cuando llega a una persona y Sí, obviamente pues aquí vemos el encuentro, el cual deja registrado Dios en la palabra porque es importante, ¿por qué? Porque este hombre no era cualquier hombre, este era un hombre, como bien lo describe, prominente, un hombre conocedor de las escrituras, conocedor del pacto, de la ley, celoso a la ley, los fariseos eran celosos. Eh, este, este grupo de personas, Dios lo levantó para que hubiese celo ante la palabra de Dios, ante ese pacto, antes de la cruz
que sabemos muy bien pues que eso fue hasta la manifestación de la promesa que Dios dio a Abraham, que es Cristo. Entonces, finalmente llega y se manifiesta lo que ellos esperaban, pero pues ellos no lo entendían, lo tenían al frente de él, la respuesta, la palabra encarnada, de quien se escribió desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un solo mensaje, Jesucristo. Entonces, este hombre viene de noche, ¿por qué? Porque él tenía que cuidar su reputación, cuidar su imagen, pues acercarse a Jesús siendo un fariseo, siendo un maestro de la ley en esos tiempos, pues era bastante comprometedor ante las demás, pues ante los demás líderes de los fariseos. Entonces, pues, este hombre reconoce que pues nuestro Señor Jesús es un maestro. Entonces, Nicodemo era un maestro y un maestro reconoce a un maestro y dice, este hombre es un maestro, este hombre habla de Elías, de Eliseo, de todos estos profetas, habla de las escrituras como que si él hubiese estado ahí con ellos, o sea, habla con una autoridad, habla con una revelación, pues claro, es la palabra encarnada, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, lo tremendo de todo esto es que él reconoce es esa parte de maestro de nuestro Señor Jesús. Porque él reconoce y dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces vemos que él reconoce, ciertamente Dios está contigo. Ahora, lo que él no sabe todavía es que estaba frente a Dios, estaba frente al Creador de todo, ante la palabra encarnada. Entonces, el Señor rápidamente va al grano, porque esa es una de las cosas que a mí me encanta de nuestro Dios. Nuestro Dios no anda dándole vueltas al asunto, sino al grano. Vamos al punto. Bien directo y bien claro. Vamos aquí a lo que es necesario, Nicodemo. Y le suelta y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, Porque qué radical. eso es bien radical, porque está hablando nacer de nuevo. Es decir, ese nacimiento que tú tuviste no sirve. O sea, no es suficiente si tú quieres verdaderamente ver el reino de Dios, ver la vida de Dios, ver la plenitud de Dios. O sea, no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Cuando le dice tienes que nacer de nuevo es porque hubo un problema con el primer nacimiento. ¿Sí? O sea, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hubo un problema. Es como decir, para que haya un nuevo pacto es porque hubo un problema con el primer pacto. No es que estuviera malo, el primer pacto estuvo bueno, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y es perfecta. Lo malo del primer pacto es que lo malo del primer pacto es que el hombre no lo podía cumplir, era imposible. Por eso tuvo que venir un segundo en donde Dios hace pacto entre Dios y Dios, viene a vivir en nosotros para ayudarnos. Con mejores promesas, con mejores promesas. Sí, pero vamos soltando poquito a poco porque esto es muy importante, esto que estamos hablando. Entonces estas cosas son necesarias que uno la vaya compartiendo, porque las personas van entendiendo que cuando el Señor habla, es necesario que nazcas de nuevo, es porque hubo un problema con el primero. ¿Sí? El primero no es suficiente porque algo pasó con el primero con el nuevo nacimiento que no le permite al hombre poder tener una relación con Dios, entrar en esta dimensión espiritual de una intimidad con Dios, de una relación con Dios. Entonces, Nicodemo le dijo, inmediatamente le responde con un asunto carnal, con un asunto humano, con un asunto de lógica humana. Él dice, pero ¿cómo puede un hombre ya viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Qué locura es esta? Por eso cuando tú le dices a una persona, es que yo nací de nuevo, la persona que, pero ¿qué pasó? Y cuando yo Sí. solamente, tu mamá quedó embarazada una vez, ¿cómo tú naciste de nuevo? Entonces, la gente no entiende que está hablando de un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces el problema es espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer murieron en el jardín del Edén espiritualmente, murieron fue espiritualmente. Separados de Dios. Quedaron separados de Dios por causa de una naturaleza de pecado que entró. Y esa naturaleza pasó a todos los hombres. Entonces esa naturaleza que pasó a todos los hombres la tenía Nicodemo también.
Y la tenías tú y la tenía yo antes de nacer de nuevo. Vamos a ver más adelante en otras escrituras para que tú veas qué sencillo es esto. Porque esto es tan sencillo y práctico que tú lo vas a poder compartir también. Entonces dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre? O sea, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Jesús respondió y dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahora vemos que menciona dos cosas, nacer de agua y nacer del Espíritu. Fíjate en tu Biblia que esa palabra espíritu aparece en mayúscula. Cada vez que la palabra espíritu aparece en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios. O sea, nacer de Dios, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pero dice agua. ¿Y qué es nacer del agua? Bueno, muchas personas han especulado con esto, ¿sí? En que nacer de agua es nacer por la palabra. No, no, no. Nacer de agua está hablando de un nacimiento natural. Todos nosotros fuimos formados en un saco de agua y cuando nosotros venimos a este mundo naturalmente hablando, se rompe la bolsa de agua y nacemos. Es decir, que para uno poder entrar en el cielo no es suficiente haber llegado a este planeta, ¿sí? Haber llegado a esta tierra, sino que también necesitamos adquirir ahora una nueva naturaleza espiritual, una naturaleza compatible con la de Dios, una naturaleza que nos permite poder ir a vivir con Dios eternamente, que es lo que llamamos cielo, que es el lugar de nuestro destino, que es nuestro hogar, que es nuestra casa para nosotros los hijos de Dios. Entonces, aquí lo que está hablando es, tienes que tener el nacimiento naturalmente, como tienen todos los seres humanos, y luego recibir el nuevo nacimiento del Espíritu, el nuevo nacimiento que viene de parte de Dios, del Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento que ocurre cuando la persona cree que Jesucristo es el único Dios, el único mediador, el único salvador entre Dios y los hombres, y ocurre un milagro donde Dios hace una cirugía espiritual, donde Dios extrae el ADN de muerte espiritual y nos da su nueva naturaleza, nos sella con su espíritu y nos hace una nueva criatura espiritualmente hablando. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de todo ser humano. Sí, Es lo más sobrenatural que hay porque es Dios impartiendo vida. Es cuando yo creo en el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, el regalo de salvación y vida eterna. Y en ese momento, cuando tú le entregas tu vida, Dios toma nuestra vida, nos clava con Cristo, nos entierra y resucitamos. Eso es algo que lo explicamos de esta manera. Espiritual. Pero espiritualmente es un milagro que ocurre, que llega un momento que cuando pasa en tu vida, tú dices, yo lo que sé que antes no veía, más ahora veo, y yo lo que sé que ahora Dios vive en mí, ahora estoy en paz con Dios. Entonces, es importante que entendamos esto porque el nacimiento de agua es simplemente el nacimiento natural. Entonces está hablando el nacimiento natural y el nacimiento del Espíritu. Entonces, ¿qué nos dice la palabra más con respecto a esto? Bueno, vamos a ver un momentico algo muy importante que dice en 2 Corintios, vamos a buscarlo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Para todos nosotros que ya hemos nacido de nuevo, para todos nosotros que ya hemos experimentado este nuevo nacimiento, que a veces no hay manera de cómo explicarlo y uno dice, wow, ¿cómo uno puede explicar lo que es morder una manzana si la persona no la muerde? Por eso es algo tan personal. ¿Cómo tú explicas la experiencia de morder una manzana hasta que la persona no lo prueba? Entonces, por eso el Evangelio es una noticia maravillosa, es un regalo de Dios de salvación, que la persona o lo acepta o lo rechaza. No es una religión, no es ir a un templo, no es ir a un edificio, no es ir a un lugar. Es una experiencia en donde Dios literalmente, cuando esa persona cree que Jesucristo fue a la cruz a morir por él, cree que Jesucristo fue a morir por todos sus pecados, cree que necesita un Salvador, que no se puede salvar a sí mismo y recibe el regalo de la salvación y vida eterna, ocurre un milagro impactante en la vida de esa persona, donde hay una transformación.
Hay algo que total, ocurre. hablando espiritualmente. Dice segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17. Vamos a leerlo, mi amor. Búscalo ahí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Correctamente. Entonces, ¿en dónde está la persona que nació de nuevo? En Cristo. ¿Dónde estábamos antes de nacer de nuevo? En Adán. ¿Sí? En Adán. ¿Qué quiere decir? Adán, por causa de Adán y Eva, cuando ellos, fíjate, ellos pierden la vida de Dios queriendo ser algo que ya ellos tenían. Entonces Dios les dijo, no comas del árbol del bien y del mal, ¿sí? No comas de este árbol porque ese alimento no te va a hacer bien. Solo come del árbol de la vida, es decir, Cristo. Entonces ellos querían ser como Dios, fíjate, ellos pierden este gran privilegio cuando quisieron ser como Dios y se convirtieron en sus propios dioses. Por eso hoy en día la raza humana, el ser humano es su propio Dios cuando no tiene a Cristo. Piensa a su Sí, manera, hago las cosas a mi manera, nadie me cambia. Y es cierto, nadie te va a cambiar, porque ni Dios te puede cambiar, al menos que tú digas, Señor, necesito un Salvador, creo que Cristo vino, murió por mí, pagó mi deuda, te recibo, Jesús. Creo que tú eres el Dios salvador del mundo. Gracias por haber muerto por mí. Y ocurre un milagro tan sencillo, impactante, donde dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, ahora estamos en la vida que es Cristo. Tenemos la vida en nosotros que es Cristo. Dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando espiritualmente. de un nuevo Un nacimiento. nuevo nacimiento espiritualmente, el cual cuando tú creíste en Cristo, cuando creímos en Cristo y nacimos de nuevo, ya dejamos de estar en Adán, Ya y ahora nos, separados nos de Dios. pasaron ahora a estar donde en Cristo. Sí, entonces nosotros no estamos en Cristo por nuestros méritos. Nosotros no estamos en Cristo por lo que hayamos dejado de hacer o por lo que hayamos hecho. Estamos en Cristo porque hemos creído que Él es el único Salvador y porque hemos recibido el regalo de la vida eterna. Y el perdón. Y recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Tremendo. Recibimos el amor de Dios que El fue amor de derramado en Dios. nuestros corazones, la aceptación de Dios, amados por Dios, donde Él nos dice, nunca te dejaré. Cuando Dios vino a vivir en nosotros, Él vino a vivir para siempre. La seguridad que tenemos en Cristo es eterna. Tenemos esta salvación tan segura que mientras Cristo viva, nosotros viviremos con Él, lo que quiere decir que es por la eternidad. O sea, por eso esta es una Qué noticia bendición. para compartirla a los cuatro vientos, Claro. para compartirla con todas las personas de que no se trata de una religión, Sí. no se trata de ir o no ir a una iglesia o a esta iglesia o a la otra. Ahora nosotros cuando nacemos de nuevo compartimos la palabra porque estamos vivos espiritualmente y es alimento, porque la palabra es Cristo. Y nos seguimos alimentando en lo que ya somos, en lo que ya tenemos, y por eso le compartimos a las otras personas, porque todo ser humano un día en su vida va a tener que dejar este cuerpo, no somos este cuerpo. Y al dejar este cuerpo, si partimos con la naturaleza incorrecta, con la naturaleza vieja, no podemos entrar al cielo. Por eso al principio, cuando yo les decía que las personas no pueden entrar al cielo porque tienen un problema de naturaleza, están muertos espiritualmente por causa de una naturaleza de pecado que De hay. pecado. Pero cuando venimos a Cristo, somos Que Él hechos pagó. nuevos en Él, somos perdonados de todos nuestros pecados. Y mira qué tremendo, Hebreos 10:14, vamos a leerlo. Wow, qué Busca tremendo. Hebreos 10:14, mamita. Y Esto es también sabe que, papito, qué bendición eso. Saber que ese día, cuando nacemos de nuevo, ese día nos hacemos hijos de Dios, porque nacemos del Espíritu de exactamente. Dios. Exactamente. Eso es muy Y recuerda importante. que cuando nacemos de nuevo, tú obtienes tu identidad por derecho de nacimiento. Así es. O sea, la identidad que tenemos nosotros la obtuvimos el día que nacimos de nuevo. ¿Cuál es nuestra identidad? Hijos de Dios. Wow. O sea, si nos abrieran por dentro y nos vieran cómo somos iguales a nuestro papá. Y si igualito a Tenemos su la papá. naturaleza. Tenemos su naturaleza
de santos, buenos y perfectos. Ahora no te confundas, perfecto En el yo. espíritu. En el espíritu, vamos a leerlo aquí en la palabra para que tú veas que no es Hebreos, ¿qué me dice? Hebreos 10:14. Yo sé que en nuestro comportamiento no somos perfectos ni nadie lo Ya es. es un proceso en el alma. Y todos estamos en un proceso que a medida que vamos renovando nuestro entendimiento a las verdades de quienes ya somos en Cristo y de lo que tenemos en Cristo, pues vamos creciendo y madurando, pero nuestra identidad permanece hijo de Dios, amado, perdonado, Imagínate, aceptado. qué bendición. Hebreos 10:14. 10:14. Dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Exactamente. Aquí está hablando quién es Él. Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Con una sola ofrenda. ¿Con qué ofrenda? Cuando Él fue a la cruz. Cuando Él fue a morir. Por eso el último sacrificio Wow. del antiguo pacto fue nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, donde ya no hay más altar, donde no hay más sacrificio, un solo sacrificio, una sola ofrenda ha hecho perfectos. ¿En dónde? Espiritualmente. Tú no puedes ser más perfecto, tú y yo, espiritualmente, de lo que ya somos por causa de la naturaleza Por causa de Él. de Cristo, de la naturaleza que Él nos dio. Cuando Dios nos hizo de nuevo espiritualmente, nos hizo como es Él, santo, bueno y perfecto. Por eso al dejar el cuerpo podemos ir al cielo, porque tenemos ahora una naturaleza compatible con Dios. ¿Sí? Entonces cuando Él dice, con una sola ofrenda Él ha hecho perfectos, ¿para cuánto tiempo? Para siempre a los que son santificados. Es decir, apartado. nosotros fuimos santificados. La palabra santificado, santo, quiere decir apartado. Pues nos apartaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos apartaron, nos sacaron de Adán y nos metieron ahora en Cristo. Eso es un milagro. Sí. ¡Wow! Eso es algo para pegar un brinco y pegar la cabeza contra el techo. Sí. Eso ocurre en la vida. Eso fue lo que ocurrió con el ladrón en la cruz. Él creyó. Habían dos. Habían dos. Uno Uno creyó y el otro no. Así de sencillo. Por eso cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y por qué toda tu casa? Porque cuando llega la salvación a tu casa, Dios comienza a usarte a ti para que otros reciban la maravillosa noticia. Qué maravilloso. Vamos a leer otra escritura más. Estamos dando el apoyo, estamos hablando del nuevo nacimiento, porque es importante entender qué fue lo que ocurrió y que cuando se lo expliquemos a las personas de una manera práctica, no lo hagamos de una forma mística, decir, oh, no, nuevo nacimiento, y así como, no, simplemente es recibí la naturaleza de Dios, el regalo de la salvación, es decir, Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. Vida eterna tiene un nombre y es Jesucristo. Y Cristo viene a vivir en nosotros. Cuando lo recibimos, creemos. Creemos en Él y Él nos hace de nuevo espiritualmente. Y obviamente pues en nuestro comportamiento, a medida que vamos creciendo, que vamos aprendiendo de quiénes somos, pues sucede como el niño. El niño va creciendo, va madurando, va aprendiendo a caminar. Mientras aprende a caminar se cae, se levanta otra vez, va fortaleciendo sus músculos. ¿Y sabes quién está ahora ahí contigo enseñándote, ayudándote? El Señor. Y Él pone hermanos, pues un poquito más grandes que tú, hermanos mayores espiritualmente, pues que te ayudamos a decirte tranquilo, no te preocupes, el Señor está contigo, estamos aquí para orar contigo, Dios es bueno, ya la victoria es nuestra, ya Cristo venció por nosotros, Él es bueno, Dios tiene planes maravillosos con tu vida. Está ahí contigo. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 al 21. Del 17 al 21. ¿Otra vez? ¿Esta es la de modo que si alguno está en Cristo? Sí, vamos a leerlo. Ok. Comienza ahí, pero seguimos leyendo. Sí, vamos a seguirlo leyendo un poquito más. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros
la palabra de la reconciliación. ¿Hasta ahí? Así es. Sigue. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y el 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Exacto. Y ahí es donde me quiero detener. Wow. Lo otro lo tocaremos en otra oportunidad para que vayamos entendiendo, cuando Jesús viene a nosotros, ahora qué es lo que Él comienza a hacer en nosotros, qué es lo que nos ha encomendado. Pero lo que quiero dejarte es que, mira, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? El único que no ha pecado y el único que nunca pecó, Jesucristo. Exactamente. Por eso Él es el Salvador del mundo. Por eso Él era el único que podía lanzarle la piedra a aquella mujer que fue capturada en pleno acto de adulterio. Y como decía la ley del antiguo pacto, que cuando una mujer era capturada en pleno acto de adulterio, tenía que morir apedrada. Y en ese momento Jesús, cuando le preguntaron qué tenían que hacer, pues ellos sabían lo que la ley decía. Caía piedra. Jesús en ningún momento les dijo que no tiraran la piedra, porque Él vino a cumplir la ley, pero les dijo que tire la primera piedra aquel que está limpio de pecado. Ninguno estaba limpio de pecado. Ahora tú y yo en Cristo estamos limpios de pecados. Porque Él pagó Él la deuda. pagó la deuda y nos perdonó de todos. Imagínate. O sea, ahora tú y yo, para nuestro Dios, para nuestro Padre, somos para Él como que si nunca hubiésemos pecado en nuestra vida. Así de glorioso. ¿Por qué? Porque tenía que ser así, un sacrificio, una obra perfecta. Entonces dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado. Es decir, Cristo se hizo pecado. Él tomó la naturaleza de pecado. Tomó la culpa. La culpa y todo el pecado de la humanidad, el pecado tuyo, el pecado mío, todos los pecados y la naturaleza. Que el pecado se pagaba con sangre, con muerte. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? Pagó. Tomó nuestro lugar, se hizo pecado para hacernos ahora, nosotros los que hemos creído, justicia de Dios. Es decir, que donde tú estás, donde tú caminas, donde tú vas, donde tú te mueves, va la justicia de Dios, va la vida de Dios, va la naturaleza de Dios. Claro. Ahora Dios vive en ti, Cristo vive en ti. Él vino a vivir en ti y vino a vivir en ti y en mí para siempre. Para siempre. Somos amados, somos aceptados por nuestro Padre, somos queridos por Dios. Dios está contento contigo, eres su hijo. Sí, yo entiendo, estás en un proceso, estás en un crecimiento, todos vamos aprendiendo y cada vez que vamos conociendo más quiénes somos, pues cada vez nos iremos comportando más como lo que somos y reconociendo diferentes cosas como le ocurre en lo natural a cualquier persona que esté en crecimiento. Así que esto, pues de una manera práctica, es el nuevo nacimiento. Es importante que tú que has nacido de nuevo, pues pídele al Señor que te dé la manera, así como tú eres, de compartirlo con otras personas. Porque esto es una buena noticia. No te sientas avergonzado porque como dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder para salvación. Y ahora el Evangelio, la buena noticia, es real en tu vida. Ahora tú eres un portador de buenas noticias. Ahora tú eres un mensajero de Dios que de una manera natural, así como tú eres, de una manera sencilla, de una manera sin ser religioso, sin ser pesado ni chocante, ni estar atropellando a las personas, tú puedes expresar la vida de Dios. Tú puedes manifestar el amor de Dios para que otros también reciban el regalo de salvación y vida eterna que solo se puede obtener a través del sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesús. Así es que esa es la gran noticia. Esa es la maravillosa noticia. La maravillosa noticia para que las personas allá afuera entiendan el mensaje. Exacto. Que no se trata de un montón de cosas que tú quieras o que tengamos que hacer para Dios. No, es entender lo que Él hizo por ti. Exactamente. Él hizo por todos nosotros. Por eso tenemos esa gran tarea de, como dice el Señor, el ministerio de la reconciliación, porque Él se reconcilió con nosotros por medio de Cristo y nosotros somos los que
como Somos dice embajadores, portadores. decirle Portadores. al mundo, decirle a la gente, Compartir esta Dios buena te noticia. ama, Dios no está Y Dios no está enojado enfadado contigo, ya Dios no está enojado Él ya contigo. pagó, pero Dios no, ¿crees tú eso? ¿Lo recibes? mira, ya Dios no está enojado con la humanidad. Dios se reconcilió con la humanidad. Para Dios ya los pecados del mundo fueron pagados, pero En Él, ¿cuándo se activa esa promesa en una persona? Cuando cree. cuando lo cree. Es un regalo que está esperando para todas las personas. ¿Y por qué muchas personas no creen? Porque nos enfocamos más en hablarles de mi religión, de mi iglesia, de mi esto, de mi lo otro, y nos olvidamos del Evangelio, que es lo que Cristo hizo, que es la Claro. buena noticia de lo que Cristo hizo. Se ¿sí? trata es de que es Él. un regalo, no es un regalo y ahora ven, recibe este regalo y Dios te va a poner ahora a hacer maniobras espirituales para conservarlo, para que no te pierdan. No, Dios te da un regalo y cuando te da un regalo te lo da tan bueno y tan seguro que Él se asegura que es para siempre y viene a vivir en nosotros.